Ya exploramos cómo se llegó a la restricción mundial de la cocaína en las convenciones de La Haya de 1911 al 12, la cual lideró Estados Unidos. Sin embargo, esto no significaba una prohibición como tal, sino simplemente una restricción de su uso exclusivamente al plano medicinal y científico, y era en general un acuerdo muy poco puntual, por lo que era muy difícil de decir quién estaba cumpliendo y quién no. Era algo así como un acuerdo de intenciones y nada más. Pero entonces, si no se prohibió completamente la cocaína en esta convención de La Haya de 1912, entonces ¿cuándo se prohibió? Pues en este video vamos a empezar a formar la respuesta a esta pregunta, para lo cual es necesario entender las dos guerras mundiales y cómo Alemania, Países Bajos y Japón entraron a ser importantes narcotraficantes de la cocaína durante los años 1900. Pero también cómo Japón y Alemania terminaron siendo enemigos de guerra de Estados Unidos. Pero antes de empezar, quiero hacer un pequeño paréntesis en cuanto a la terminología. Decir narcotraficantes de cocaína es legalmente correcto, pero técnicamente incorrecto, porque la cocaína no es un narcótico, sino un estimulante. Así que aquí vamos a usar el término legal debido a la naturaleza de este contenido. Cerrando paréntesis, sigamos con el video. Repasemos rápidamente en qué estaba el narcotráfico de cocaína a finales del siglo XIX. Primero que todo, Perú era la fuente de coca y cocaína cruda más importante en el mundo entero durante los 1880s. Solo Bolivia le competía en la producción de hojas de coca. Recordemos que en 1885 Viñón inventó la pasta básica de cocaína en Perú, y ya en 1892 se empezaba a decir que el comercio de hojas de coca había perdido relevancia desde la aparición de esta cocaína cruda, dadas las ventajas en el transporte. Sin embargo, los que exportaban la cocaína refinada, o como se conocía en ese entonces, la cocaína de grado medicinal, eran los alemanes, quienes tenían una gigante industria farmacéutica. Merck era la compañía alemana más fuerte en el comercio de esta droga. Sin embargo, había producido menos de 1 kilo de cocaína anualmente para antes de 1884, ya que la cocaína no era algo muy comercial antes de ser usada como anestesia local. Pero esta empresa alemana empezó a producir cada vez más cocaína tras la explosión en su demanda después del descubrimiento de Kohler de 1884. Por ejemplo, en 1890 ya producía más de 500 kilos al año. En 1898 ya producían 1500 kilos y para 1902 estaban produciendo 2400 kilos al año. Es decir, existía una demanda de cocaína a principios de los 1900 que crecía exponencialmente. La farmacéutica alemana Merck llegó a producir una tercera parte de la producción mundial de cocaína, aunque existían otras empresas alemanas como Boehringer, Gege, Riedel y Noll que también producían cocaína y competían con Merck en el mercado global. Alemania era entonces el mayor narcotraficante de cocaína durante los inicios de esta industria, pero no solo Alemania producía cocaína. Estados Unidos también se dedicaría al narcotráfico a finales de los 1800, compitiendo fuertemente con los alemanes. Las compañías estadounidenses encargadas de producir cocaína eran Parke Davis, Schifferlin, Mallinckrodt y una sucursal de la empresa alemana Merck, la cual luego operaría como una empresa independiente estadounidense tras ser nacionalizada durante la Primera Guerra Mundial. La Merck americanizada se convertiría luego en la única empresa productora de cocaína en Estados Unidos. Estados Unidos, por su parte, producía un total de 4 a 5 toneladas de cocaína para el año 1900, lo cual equivalía aproximadamente a una tercera parte de la producción mundial en este tiempo. Pero Estados Unidos se diferenciaba de Alemania para finales de los 1800 en un pequeño detalle, y es que Estados Unidos había puesto altísimas tarifas a la importación de cocaína desde los 1890, ya fuera cruda o medicinal,
mientras que había eliminado todo impuesto a la importación de la hoja de coca. Esto ocasionó que Perú casi no exportara cocaína cruda a Norteamérica, debido a que las tarifas de importación hacían más rentable importar la hoja y producir la cocaína dentro de los mismos Estados Unidos. Todo esto con el fin de proteger la industria estadounidense de sus competidores extranjeros, especialmente de los alemanes. Pero los Estados Unidos no solo producían cocaína, sino que también serían los mayores consumidores tanto de hoja de coca como de cocaína en el mundo entero. Algo que no es de sorprender, puesto que este país siempre ha liderado el consumo de alcohol y drogas desde esta época, por varios motivos. En el caso de la coca, los productos a base de esta planta eran recomendados para tratar la neurastenia, la cual es básicamente fatiga por estrés, y que era la enfermedad de moda en la recientemente industrializada vida en este país. La cocaína era además muy usada por dentistas y cirujanos, o era vendida para tratar la sinusitis, alergias al polen y otras enfermedades. Yéndonos más para el sur, Perú, por su parte, produjo un máximo de 10.700 kilos de cocaína cruda en 1901 y exportó un máximo de 1.600 toneladas de hojas de coca. Así que hasta el momento hemos visto cómo durante las dos últimas décadas de los 1800, Perú suplía al mundo entero de su acelerada demanda de hojas de coca, así como cocaína cruda, donde Alemania era quien lideraba la producción mundial de cocaína e importaba la pasta básica desde Perú, pero que a finales del siglo XIX rivalizaba contra Estados Unidos, quienes importaban la hoja para ellos mismos crear su cocaína desde cero. Entonces, los primeros años de los 1900 marcarían el pico de la producción tanto de hoja de coca como de cocaína cruda peruana. Pero este boom de la producción suramericana animaría a muchos países a intentar competir con Perú en este mercado. Muchas potencias coloniales, animadas por la creciente demanda de cocaína, decidieron intentar cultivar la mata de coca en otros lugares para finales de los 1800. Por ejemplo, los holandeses cultivaron la coca en Asia, en las islas de Java, Sumatra y Madura, en la actual Indonesia. Los británicos, por su parte, la cultivaron en la India, en lugares como Ceilón, que es la actual Sri Lanka, Madras, Assam, Darjeeling e incluso en Malasia. Los franceses y alemanes no se quedaron atrás y la intentaron cultivar en África junto a los británicos en lugares como Zanzíbar, Togo, Camerún, Nigeria, Sierra Leona y Costa Dorada. El continente americano también vio intentos por rivalizar a Perú en este cultivo, en lugares como Jamaica, República Dominicana, Trinidad y Tobago, al igual que en México en el tiempo del Porfiriato. Los mismos Estados Unidos también intentaron cultivar la coca en los estados de Florida y California. La razón por la cual estos intentos de cultivar la coca en otros lugares no prosperaron no fue mayormente porque sus cultivos fueran infructuosos o la planta no pelechara en estos sitios, sino que fue más bien debido a la aparición de la cocaína cruda peruana y a un reporte de un botánico llamado Henry Hurt Rosby de la Parke Davis. Resulta que Rosby escribió un reporte publicado en 1888 después de haber viajado personalmente a Bolivia y de casi incendiar accidentalmente la ciudad de La Paz, explicando que no había ninguna necesidad de cultivar coca en otros lugares o de ponerse a refinar cocaína desde cero, porque los peruanos ya estaban haciendo esto in situ con la cocaína cruda, por lo cual no tenía ningún sentido comercialmente hacer esto por fuera de Perú. Este reporte fue muy famoso en Estados Unidos y en Europa, lo que prácticamente desincentivó todo el cultivo de la planta en otras regiones del mundo. Aunque existió una sola notable excepción a esta regla: los cultivos de coca en Java a manos de los neerlandeses. Al principio, esos cultivos en Java no eran sino un experimento colonial más de finales de los 1800, pero empezando los 1900, la coca de Java sería un gigante éxito comercial.
Resulta que los holandeses empezaron a perfeccionar todo el arte de la coca, es decir, desde la selección de semillas, siembra, cultivo y recolección, hasta el transporte marítimo y refinamiento en laboratorios. Por ejemplo, habían logrado obtener matas de coca que regularmente contenían entre el 1.5 al 2% de cocaína por hoja, es decir, el doble de las de Huánuco en Perú. Esta característica las hacía ideales para la producción de cocaína, pero la hacía inadecuada para otros usos, como el saborizante de la Coca-Cola, por ejemplo, lo cual hacía que la coca peruana siguiera teniendo su mercado estadounidense. Los neerlandeses crearon en el año 1900 la empresa Nederlandse Cocaïnefabriek en Ámsterdam, la cual traduce Fábrica Neerlandesa de Cocaína y que era financiada por el Banco Estatal. Esta empresa, a través de ilegalmente hacer uso de patentes alemanas sobre la producción de cocaína, sería la responsable de dicho perfeccionamiento tanto del cultivo de coca en Java como de la producción de cocaína en Países Bajos. Entonces, los Países Bajos empezaron a competir con gran éxito contra Perú en la producción de hojas de coca y contra Alemania en la producción de cocaína de grado medicinal desde inicios del siglo XX. Tal fue el éxito de este país en el mundo de la coca y la cocaína, que incluso la Merck estadounidense, la única productora de cocaína autorizada en Estados Unidos, ya entrados en el siglo XX, empezó a importar las hojas desde Java en lugar de la tradicional coca peruana, dada su gran concentración de cocaína. Así que la aparición de la coca asiática a manos de los holandeses, para principios de los 1900, marcaría un nuevo capítulo en el mundo de la coca. Perú ya no tenía el monopolio y la cocaína cruda quedaría relegada prácticamente solo al comercio con Alemania, quienes ahora competían con Países Bajos en el mercado de la cocaína de grado medicinal. A los Países Bajos les fue de maravilla con su coca y su cocaína, a tal punto que esto prácticamente marcó el fin del boom peruano. La coca peruana aún era demandada para un sinfín de productos y bebidas en Estados Unidos, pero que poco a poco iban perdiendo espacio en un mercado donde la prohibición iba cerrándole las puertas lentamente. En este tiempo, la cocaína era muy usada como anestésico local, pero conforme se desarrollaba la ciencia, empezaron a aparecer sustitutos de la cocaína, como la procaína, por ejemplo. Esto empezó también a marcar una disminución lenta pero segura de la demanda de cocaína medicinal para principios del siglo XX. Pero, a pesar de esto, la industria cocalera neerlandesa floreció durante años, alcanzando su máximo esplendor durante los años 20, cuando una nueva convención del opio, pero esta vez en Ginebra, le impondría cortes en la producción de cocaína a este país, lo cual ocasionó el declive de Países Bajos en el narcotráfico. Recordemos cómo la Convención de La Haya había sido algo muy general, sin muchos objetivos específicos. Pues esta nueva Convención de Ginebra en 1924 pretendía corregir justamente ese problema. Así que cuando los nuevos topes de producción por país, o las llamadas cuotas, fueron impuestas, los Países Bajos se vieron obligados a empezar a disminuir su producción de cocaína. Esas cuotas de producción y la baja en la demanda de cocaína medicinal causaron una disminución lenta pero constante de la industria cocalera neerlandesa, que culminaría violentamente con la pérdida de la isla de Java a manos de los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Y hablando de esto, resulta que la aparición de los holandeses en el mundo de la cocaína no solo causaría una pérdida de la relevancia de Perú en este mercado, sino que también estimularía la aparición de otro gran actor del narcotráfico, Japón. Así, se empezaría a escribir otro nuevo capítulo en la historia de la cocaína. Resulta que los alemanes se estaban quedando con cocaína sin vender desde que los holandeses empezaron a ser productores importantes. Y dado que las convenciones de La Haya de 1912 les habían cerrado las puertas del narcotráfico en China a los europeos, los japoneses empezaron a ser usados como puente para traficar la cocaína alemana en China. Es decir, los alemanes se la vendían a Japón y los japoneses la revendían en China. Aunque la historia japonesa con la cocaína empieza un poco antes y en otro lugar.
Resulta que un brillante químico japonés llamado Kokichi Takamine, quien entre otras cosas fue quien descubrió la adrenalina, se radicó en Estados Unidos para finales del siglo XIX. Por cosas del destino, Takamine terminó trabajando por un tiempo con la Parke Davis durante la década de los 1890, de donde se dice adquirió su conocimiento sobre la producción de cocaína. Unos años más tarde, en 1913, Takamine se convertiría en el presidente de la empresa farmacéutica Sankyo, la cual sería uno de los mayores productores de cocaína en Japón durante la siguiente década. Aunque los japoneses realmente empezaron en el negocio lentamente, comprando cocaína cruda en Perú u hojas de coca en Java, hasta que poco a poco fueron perfeccionando su propia cadena de producción desde Taiwán, la cual solo lograría satisfacer la demanda japonesa para ya finales de los años 30. Otra empresa farmacéutica japonesa llamada Hoshi también incursionaría en el mundo del narcotráfico, quienes iniciaron por comprar una gran extensión de tierra en una zona cocalera del Perú en 1917. De esta forma, Japón entró a ser un importante narcotraficante en el mundo en las décadas de los 20 y 30, cuando producían 8 toneladas de cocaína al año, y quienes harían transacciones lícitas e ilícitas en el continente asiático que les dejaría muy buen dinero. Al igual que Países Bajos, la industria cocalera de Japón llegaría a su fin abruptamente en la Segunda Guerra Mundial, cuando el imperio japonés cae en manos estadounidenses, quienes para este momento tienen estrictas leyes anticoca y anticocaína, con Harry Anslinger liderando el proceso. Así que hemos visto cómo durante la primera mitad del siglo XX, la coca era producida en Sudamérica, pero también desde Asia, donde la cocaína cruda era exportada ahora no solo desde Perú, sino también desde Formosa, o como se le conoce hoy en día, Taiwán. La cocaína como tal era producida ahora por Países Bajos, Alemania, Japón y Estados Unidos. Pero con la caída de Alemania, Japón y Java en la Segunda Guerra Mundial a manos estadounidenses, la era de la cocaína legal llegaría a su fin para esos países. Algo bastante importante de notar es que durante todo este periodo del cual hemos estado hablando, es decir, desde los 1800 hasta la Segunda Guerra Mundial, no existió una sola red relevante de tráfico ilegal de cocaína, con algunas pequeñas excepciones en Asia. Esto era incluso notado por Harry Anslinger, quien consideraba la cocaína en los 40s como un problema del pasado. Caso muy diferente al de los opiáceos como la morfina y la heroína, los cuales sí tenían importantes mafias encargadas del tráfico ilegal de estas sustancias. Pero una vez Estados Unidos sale victorioso de la Segunda Guerra Mundial, empieza a ejercer su recién ganado poder internacional para criminalizar la producción de coca y cocaína en el mundo entero de una vez por todas, lo cual da como resultado que ahora sí la cocaína empieza a tener un carácter peligroso al provocar el nacimiento de las primeras mafias suramericanas. Una muestra más de que la prohibición es muy bonita en la teoría, pero en la práctica solo provoca el resultado completamente opuesto al esperado. Sin embargo, esta prohibición mundial formalizada en 1961 siempre tuvo una excepción a la regla bastante clara: cultivos de coca en Perú y Bolivia exclusivamente para Coca-Cola, quienes además tendrían derecho de producir cocaína en Estados Unidos como un subproducto. Pero esto no termina aquí, aún hay muchísimo más por descubrir, así que no te pierdas los últimos 2 videos de este especial sobre la cocaína, donde hablamos de Coca-Cola, Harry Anslinger y Estados Unidos en busca del dominio mundial. Hasta la próxima.